Vamos a tomar la palabra del Señor en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Alabado el Señor por siempre. Deuteronomio capítulo 18. Sea bendito su nombre. Y vamos a leer del verso 19 para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Con una alabanza grande puede tomar su lugar, hermano. Y mantenga la alabanza en su boca. El Señor habita en medio de esa alabanza. Cuando el alma reconoce, alaba, bendice al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Quiero hablarles en esta ocasión y dejar una enseñanza de la palabra en sus corazones. Una enseñanza que es de actualidad. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, complicado en cuanto al mensaje que vamos a transmitir en este momento. Y quiero hablarle de los profetas y las profecías. Alabado sea el Señor. Vamos a encontrar una palabra en los versos que tenemos por leer, que es la palabra presunción. Y esta palabra se define como vanidad que muestra una persona que presume. Presume se deriva de presunción. Presumido, presumida, es cuando se quiere demostrar algo que no es cierto. Se quiere demostrar la belleza que no tiene. Se quiere demostrar el dinero que no tiene la persona. Está presumiendo tal vez con un carro prestado y ya tiene conquistada a una doña por el carro, pero no es de él. Eso se llama presumir. Y esta palabra presunción se aplica a los falsos profetas. Y dice que es la vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Alabado sea el Señor. La profecía
se cumplirá en algunos casos dependiendo la actitud de la persona que recibe el mensaje. Se va a cumplir, en primer lugar, si es de parte de Dios. Si no es de parte de Dios, no se cumplió. Pero también tiene sus variantes, porque si la persona a la cual Dios le está hablando y realmente es el Señor el que habla a través de alguien como profeta o profetiza, si es realmente Dios que le está hablando, esa palabra tiene que tener una reacción inmediata o a largo plazo. Inmediata en el sentido que la profecía, si es para bien, para beneficio, que la profecía tiene varios ángulos, pero si es para juicio, pues hay que esperar. Si la persona no se humilla, esa palabra se cumplirá. Recordamos que el Señor le habla a través del profeta Daniel a Nabucodonosor. Y le habla a Belsasar y le dice: tú, Belsasar, sabiendo todo lo que le ha acontecido a Nabucodonosor, que fue echado de entre los hombres y fue puesto en un potrero y comía pasto como las bestias, y tú lo miraste, porque no fue por un minuto, fue por 7 años. Dice la descripción de esta parte de la escritura que las uñas le crecieron como uñas de águila, que comía hierba como las bestias y que vivía allí como un animal. Y eso lo estaba viendo el otro. La profecía se había cumplido, porque aquel Belsasar iba a ser algo repetitivo en la vida que necesitaba o que quería hacer. Y el profeta le dice: hay un año para que reflexione, haga justicia a los pobres. Mire cómo hace justicia, cómo ayuda al necesitado. Tal vez Dios pueda cambiar de planes y sea un acto de prolongación de la misericordia de Dios. Pero no quiso. No quiso. Y ahí es, hermano, cuando nosotros debemos entender que Dios puede hablarnos a nosotros directamente. Dios, a través de una revelación, una visión, un mensaje en profecía, utilizando la vía de alguien. Toda profecía, sea del profeta que sea, hay que discernirla, someterla a un discernimiento a través de las sagradas escrituras. No se puede comer cualquier cosa, porque hay personas que hablan de parte de Dios
pero son miles los que hablan de parte de su carne o de parte de Satanás, que el Señor los reprenda. Poder en la sangre de Cristo. Lo que estamos viendo dice que si el profeta tuviere la presunción de hablar en nombre a quien yo no le haya mandado, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe morir. Cuando en Israel descubrían fehacientemente que era un profeta falso el que había dado una profecía, seguro que era cadáver listo. Porque ese mensaje iba a torcer y a dañar la gente que escuchara esa predicción falsa a través de un instrumento que venía diciendo: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el problema, porque si él hablara a título personal, pues cualquiera dice: bueno, aquí sí vamos a discernir, pero el engaño estriba, consiste en anteponer el nombre del Dios Altísimo, anteponer el nombre del Señor para que la gente le crea la mentira que va a declarar. Hay poder en la sangre de Cristo. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere la palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el profeta, no tengáis temor de él. Hay gente en grandes problemas, hermano, en situaciones bien complicadas en la vida cristiana. Gente descarriada porque le dieron un mensaje en nombre de Dios y no era Dios que estaba hablando. Y la persona dice: ¿por qué no se ha cumplido todo lo que me dijo ese profeta? Esa persona no se ha cumplido. Y precisamente no se ha cumplido porque no era de Dios. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Por otra parte, el que recibe el mensaje de Dios y es para bendición, entonces esa profecía, porque es una palabra que viene de Dios, tiene que estar condicionada a la obediencia. La profecía debe estar condicionada a la obediencia. Dios puede decirle a usted: le voy a dar una casa, y ser cierto. Pero tiene que buscar mi rostro, tiene que buscar mi palabra, tiene que servirme. La promesa está hecha, pero no lo buscó, no se congregaba, no era fiel, no llenó los requisitos, y eso nunca se cumplió. Y no es porque Dios no haya hablado, sencillamente la persona no llenó los requisitos que le hacían merecedor de la bendición que Dios le estaba prometiendo. Sea Dios glorificado para siempre.
En el libro del profeta Jeremías también encontramos en el capítulo 28, versículo 9, otra recomendación de parte del Señor. 28:9 del profeta Jeremías dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Sabe por qué? Porque hay profetas que se levantaban y profetizas en el tiempo que vivimos. No se necesitan profetas. Todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y profetizaron, toda la profecía giraba alrededor del nacimiento del Mesías, de la muerte del Mesías, de la redención que Jesús de Nazaret haría en la tierra, cumpliendo el propósito y el programa de Dios con él. Todos los profetas hablaban. Y por supuesto, muchas profecías fueron para el futuro, que no se han cumplido todavía, con relación al levantamiento de la iglesia, con relación a la segunda venida de Cristo. Todas esas son profecías que están por cumplirse. Pero, el profeta que hable de paz, que le hable cosas grandes y prodigiosas a un pecador. Y usted sabe que Acab, y lo vamos a ver escrito, tenía 400 profetas y ellos profetizaban de paz, de bendición, de beneficios grandes para aquel hombre y aquella mujer. Y aquella mujer era una bruja. La mujer del rey era bruja. Era un instrumento del diablo. Era criminal, asesina, igual que ese hombre. Sin embargo, los profetas le profetizaban paz y le profetizaban beneficios. En el tiempo que estamos viviendo, muchos profetas se levantan, por supuesto falsos, a profetizarle a sus líderes que están en pecado, y pecados públicos, de escándalos. Recientemente vimos a alguien que le profetizaba a ese instrumento que es un desprestigio para el evangelio, pero ahí estaban profetizándole. Y sabe que le profetizaban que después de la caída Dios lo iba a usar con más poder. Solamente oír eso, alguien que tenga conocimiento de la Biblia, de Dios, de lo que es las Sagradas Escrituras, sabe que eso que le está hablando es falso. Y sabe que los falsos profetas en el tiempo que vivimos han encontrado como una mantequilla especial decirle a las personas caídas, después de su caída, cuando usted se levante de ahí,
Dios lo va a usar el triple. Lo va a usar muchas veces más de lo que lo usaba antes de caer. ¿Qué le está diciendo el diablo a la persona? A la persona que escucha. Quiere decir que si yo no he caído de la gracia, Dios no me puede usar. Ve el mensaje subliminal, peligroso, subterráneo. Pero si cae de la gracia, Dios lo va a usar el doble. Entonces, ¿qué es lo que el diablo está haciendo? Mandando a la gente a corromperse. Porque sabe, el pueblo ignorante sabe que si cae de la gracia, Dios lo va a usar el triple o el doble. Usted sabe que caer de la gracia no hay que hacer fuerza. Nadie tiene que hacer fuerza para caer de la gracia. Nadie tiene que hacer fuerza para caerse de un edificio que no tiene ventana, pero que allí está mirando para la calle. No tienen que hacer fuerza. Sencillamente inclínese un poco hacia adelante y se fue el bulto de carne para abajo y se desbarató. Pero ascender al nivel de un verdadero hijo de Dios, eso es un precio que hay que pagar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Quién? ¿Quién? El limpio de manos, que no se agarra a lo que no es de él. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, ese va a subir. No es cualquiera. Ascender una cuesta hay que sudar. Hay que masticar lágrimas también en muchas ocasiones. Aleluya. Hay que recibir el azote del sol. Pero descender no. Descender hasta de una pendiente bien pronunciada. Se sienta y hasta dando vueltas llega abajo. No necesita ni usar los pies. Pero subir no es fácil. Poder en el nombre de Jesús. Todos esos son detalles que debemos tomar en cuenta cuando se va a discernir la profecía que alguien está hablando. Hay que ponerle oído, ponerle el corazón y ponerle el espíritu para poder discernir. De lo contrario, lo seduce, lo engaña. En una ocasión, en una iglesia, entró un hombre. Pero era un hombre perdido, de la calle, de esos que andan en la calle por ahí. Y era medio loco, por no decir loco completo. Y había un falso profeta que estaba ministrando en ese templo. Y ese falso profeta, cuando entró, ese hombre le lanzó una profecía y le dijo: aunque estás así, como lo ven los ojos de todos, con menosprecio, porque estás sucio, estás perdido, pero aunque estás así, dice el Señor, que lo que tienes en el vientre
es un siervo mío que me va a servir por mucho tiempo en la tierra. Algunos hermanos de la congregación conocían al charamilero y se volvieron a ver, porque era un hombre, no era una mujer. Y él estaba profetizando que lo que tenía era el vientre. Aparte de esa mentira, el loco se metía una almohada debajo de todos los trapos que se ponía encima, porque era un loco. Y el hombre pensó que era una mujer y que estaba en embarazo, y era una almohada que tenía por dentro. Algunos hermanos que supieron, que conocían, se reían, y otros bajaron la cabeza avergonzados que ese falso predicador que habían invitado estaba dándoles unas profecías falsas que no era lo correcto. Y hay gente que le ha profetizado en otras ocasiones. Me enteré de un caso que entró una pareja de muchachos a la iglesia, a un templo. Y el muchacho le traía la mano por encima del hombro a la joven. Y había un invitado, porque todos esos ambulantes que no tienen ni iglesia donde congregarse son peligrosos. Eso lo que llevan son mentiras. Viven descarriados, desubicados la mente. Y sabe que cuando entró la pareja, de una vez le lanza la profecía. Usted mi siervo y mi sierva. El hijo que van a tener de ustedes dos será un gran siervo en mis manos. Y todos se miraban y buscaban la pareja. Y como la congregación, uno se conoce al otro, sabían que los dos eran hermanos, hijos de papá y de mamá. Pero el falso quería salirse con las suyas y no pudo. Y son miles y miles de casos, hermano, de falsedad. Hay gente que se luce, y esa persona que se luce, que presume tener una revelación tremenda de Dios, es lo que el Señor le llama presunción en los profetas, porque están presumiendo algo que no saben y que no tienen. Y muchos, por eso es que lo ven y ya no le dicen ni siquiera que Dios le bendiga, sino te bendigo en el nombre de Jehová. Y usted tiene un ministerio grande, poderoso, y puede ser un asaltante que está ahí, puede ser un brujo, y le están profetizando una cosa que no es cierta. Dios es el que bendice. Nosotros estamos para bendecir, pero de otra manera. Que yo no puedo prosperar a ninguno de ustedes. Quien lo va a prosperar es Dios. Yo no puedo darle ministerios a ninguno. Eso no me compete a mí. No es facultad mía ni de ningún ser humano. Eso se lo da Dios al que Él quiere. Él repartió dones a los hombres. Él. No el hombre. Yo no le puedo acercar aquí a este joven a decirle:
Yo le voy a dar un ministerio de profeta. Por favor. De una vez tiene que decir: el Señor te reprenda, Satanás. Así es. Le voy a dar un ministerio de maestro. No, eso no es cierto. Eso viene de Dios. En ese estadio de La Pedrera hace muchos años se hizo una campaña y el predicador que trajeron era un falso predicador. Era un falso profeta. Pero en ese tiempo, la radio que lo invitó, nosotros teníamos compromiso con esa emisora. Y a todos los programadores nos reunieron para que apoyáramos. Y yo cometí el error de invitar a la congregación que fuéramos. Fue un domingo en la tarde. Y cuando estaba allí, todos nos sentamos en un sector. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan. Y el hombre empezó a predicar. Y después que terminó de predicar, dijo: todo el que se tire allá en la platea abajo y coma pasto, así literalmente como le estoy diciendo, se levantará de allí con un ministerio. Hermano, viera usted cómo volaba esa gente, hermano. Yo creo que la grama esa se secó no sé por cuánto tiempo. Y uno ve. Yo le hice una señal a los hermanos: vámonos. Y me levanté y salimos y se quedaron allá comiendo pasto. Que el que comiera, el que se tirara encima de la grama y comiera pasto, se levantaría con un ministerio. La gente se bajó de las gradas corriendo, hermano, para que no se quedara sin pasto. Indirectamente trató al pueblo de vacas, de caballos, porque nosotros no comemos pasto. Pero el montón, y uno se da cuenta, como dice la Escritura: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Las Escrituras se presentan de parte de Dios como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una luz. Me gusta mucho la palabra que dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando se enseña esta palabra, la luz se está metiendo en la mente, el corazón, en el alma, el espíritu de la persona que oye la palabra de Dios y que deja de ser un ignorante. Porque mucha gente se encuentra a otro y le dice: mire, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, y Dios no le ha dicho nada. Dios me ha mostrado que usted mañana va a tener un carro nuevo. Y el otro pobre no tiene ni para una bicicleta. Eso por un lado. Hay otro tipo de predicación falsa que le dicen: si usted da el carro que tiene, mañana al frente de la puerta aparecerá uno más nuevo que el que tiene. Y el ignorante viene y da el carro, da las llaves, y al otro día espere y siga esperando, porque no fue Dios que le habló.
Otras personas le dicen, mire, si usted saca todo lo que tiene en el bolsillo y si no tiene, ahí tienen unas maquinitas para meter la tarjeta. Y si no tiene, ahí tiene la chequera. Saque todo lo que tiene, porque eso que usted tiene es lo que no deja tener más. Y cómo hay gente que cae en eso, hermano. Caen porque son iglesias controladas por espíritus de engaño y doctrinas de demonios. Y la falsa profecía se mete a través de espíritus de engaño y doctrinas de demonios. Poder en la sangre de Cristo. Hay unos ejemplos de profecías que se dieron. Por supuesto, son muchos, que el tiempo no nos da nunca para poder verificar tantas cosas que están escritas con relación a un tema. Pero usted busque el libro del profeta Jonás. Está después de Amós, que es un libro más grande, Abdías y luego Jonás. Y aquí tenemos un ejemplo importante. Porque dice la palabra en el capítulo 3, el versículo 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando, y predicaba diciendo, predicaba y profetizaba. ¿Qué profetizaba? Lo que estaba profetizando era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y todavía dice más: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, de su manto, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey hizo proclamar y anunciar a Nínive que por mandato del rey y de los grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni bebida, ni beban agua, sino que se cubran de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y note lo que dice el verso 9: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque el profeta estaba profetizando algo real, algo genuino. La destrucción estaba determinada. Dios iba a acabar con esa gente. Pero el pueblo, cuando escuchó el mensaje, se arrepintieron, se declararon en ayuno, se humillaron, y la noticia llegó al rey, y el rey dijo: aquí no hay otra,
Aquí no hay escape. Creyeron a Dios, que era Dios el que estaba hablando, y de hecho era Dios. Pero, ¿cuál es la reacción? La reacción de aquellas personas fue humillarse. Y entonces Dios no puede, en su misericordia, en su amor, en su bondad, en su naturaleza, como Dios, en su dignidad, en su pureza, Dios no pasa por alto al que se humilla. No. Y no es que, un detalle importante, no es que Dios no supiera que ellos se iban a humillar. Él ya lo sabía. Él lo sabe todo. Él sabe lo que va a ocurrir de aquí a 1000 años, cosa por cosa. Por ponerle un ejemplo. No es como nosotros, que no sabemos ni qué va a pasar después de este culto. Si antes de llegar a su casa se murió, eso no lo sabe nadie. Pero el Señor sí sabe. A Él no lo toma nada de sorpresa. ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, esta gente cuando les mande la predicación se van a arrepentir, se van a humillar y no puedo hacer nada porque se humillaron. Entonces tengo que cambiar de planes. Pero eso ya está dicho, organizado y planificado. Como se van a humillar, entonces voy a retirar mi ira, voy a retirar el juicio. Y no llegó el juicio a ellos. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y se convirtió toda esa gente al Señor. Pero también hay otro ejemplo en el capítulo 14 del libro de Números, que usted va a ver una cosa diferente. En Números capítulo 14, el versículo 28 dice la palabra lo siguiente. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual, escuche esto, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que la habría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Puede alabar al Señor, hermano. Levante sus manos y dele gloria. Porque aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que está pasando? Dios levantó su mano, él, y juró por sí mismo. Porque no hay otro más grande que él y no puede jurar por otro. El hombre jura por otro. Y hasta bromeando. Si la doña le dice, ¿usted no me quiere? No, yo le juro.
Así sean mentiras y jura falsamente. Pero ahí era el Señor el que estaba, el Dios Altísimo, el que estaba jurando con su mano levantada. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Esa tierra de Canaán, ustedes la van a ocupar, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia, tierra de higos, tierra de uvas, tierra de mucha producción. Pero como la profecía será una profecía del mismo Dios que estaba hablando, pero la profecía tiene condicionantes. Y la condición allí era que ellos fueran fieles, que cerraran la boca, que dejaran la lengua quieta, de estar murmurando, de estar hablando mal de lo que Dios tenía para ellos. La condición era de estar del lado del Señor. Pero no lo hicieron. Y como no lo hicieron y empezaron a murmurar, a criticar esa tierra, a criticar las promesas de Dios, a decir que sus niños se los iban a comer las fieras, que sus niños se iban a morir. Y el Señor escuchó. Porque hay que tener cuidado cuando hablamos y cuando nos referimos a su obra, cuando nos referimos al plan y a la obra de Dios en la tierra. Los oídos del Señor están atentos. Alabado sea el Señor. Y menospreciaron. El verso 28 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ellos habían hablado y Dios había escuchado. Y les dice: esta generación de 20 años hacia abajo no van a entrar. Porque los de 20 años hacia arriba eran los jóvenes, los que todavía no tenían 21. Pero los otros fueron los que salieron y eran millones. Solamente hombres habían 600,000, sin contar mujeres ni niños, cuando salieron de Egipto. Y hermano, allí se estaba jugando la vida a esta gente, porque dijeron: definitivamente los hijos nuestros se los van a comer las fieras, van a perecer, nuestras mujeres van a morirse de hambre. Esto no es lo que nosotros esperábamos. Murmuraron y criticaron de Dios, y él dijo: yo había alzado mi mano y había jurado. ¿Qué es lo que quiero decirle? ¿Qué es lo que dice la palabra? No se cumplirá esa palabra, excepto Josué y Caleb, que fueron de un espíritu diferente entre el montón de los que salieron. Ellos se quedarán aparte. A ellos los voy a bendecir, pero el resto morirán en este desierto. Era otra profecía. Y murieron, claro que murieron. Unos picados de las serpientes, otros se murieron de plagas que al pueblo
que servía a Dios, nunca le llegaron esas serpientes y nunca le llegaron esas plagas. Alabado sea Dios para siempre. Como conclusión de esta parte, ¿qué es lo que sacamos como enseñanza? Que la profecía está condicionada a la vida nuestra. Si usted es fiel, lo que Dios le dijo, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si usted es fiel, pero si es infiel, Dios puede haberle prometido y haberle dicho todo lo que lo ilusionó en cierta manera de escuchar, porque hay gente que vive ilusionada, pero no cumplen lo que Dios les puso de condiciones. Y eso es lo que exactamente aparece en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Empieza diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir y poner por obra las palabras que yo te prescribo hoy, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y aquí hay gente que dice: bueno, yo no sé si fue Dios que me habló o fue un falso profeta que me habló, porque no se ha cumplido. Pues si fue Dios que le habló y usted ha sido fiel, ha seguido el camino y ha seguido los parámetros establecidos por la palabra, espere. Porque Dios le habló a Abraham y pasaron 25 años en cumplirse. Y por la dudita aquella de Abraham, siendo el padre de la fe, por eso es que no hay hombre infalible. Todo hombre peca. Todo ser humano falla. Por aquella duda que tuvo, se metió en un problema que todavía es problema. Todavía el problema en que se metió no ha podido resolverse. Se parece al problema en que se metió Adán y Eva. Todavía no se resuelve en la tierra. Alabado sea el Señor. Pero si sigue fiel y cumple lo que el Señor le dijo que hiciera para que se cumpliera esa promesa, hermano mío, puede pasarse los años y los años, y la palabra no va a fallar. De hecho, que hay peticiones que hemos puesto delante de Dios y que Dios nos ha hablado de muchas maneras, se han cumplido y otras las estamos esperando que se cumplan. Sea Dios glorificado para siempre. La palabra nos muestra también otras condiciones en el libro de Hebreos, el capítulo 4, Hebreos 4, dice la Escritura en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ellos no les aprovechó la palabra porque no la oyeron acompañada de fe. Hebreos 4:2.
No la oyeron acompañada de fe, porque la palabra que viene de parte de Dios hay que creerla. Hay que acompañarla de la fe que tenemos que tener. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe fuera a perder el tiempo estar aquí metido. Definitivamente, si aquí estamos porque creemos. Aquí estamos porque creemos en lo que no hemos visto ni en lo que vemos. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces el Dios Altísimo puede hablarme a mí, puede hablarle a usted y decirle: hay grandes bendiciones para su vida. Pero hay un precio de pagar. Y si la persona se aferra que hay grandes ministerios, grandes bendiciones, pero nunca busca a Dios, nunca paga el precio, pues nunca se cumplirá eso. Sencillamente nunca se cumplirá. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Recuerdo que en 1983, cuando el Señor me habló en un retiro que teníamos, que me llevaría a un país extraño, y me dijo: y la visión que te voy a dar no es solamente para ese país, sino para tus vecinos. Bueno, eso está dicho. Pero yo tengo que actuar. Aparte de creer, tengo que hacer lo que el Señor dijo que tenía que hacer. Pero también debo meter la visión en otros lugares, en otros países vecinos. Y desde ese tiempo, desde el momento en que el Señor me permitió llegar a estas tierras, entramos en una visión sabiendo que no era solo para el territorio nacional. Y usted ve hasta dónde el Señor ha extendido su obra. ¿Cuánto se ha trabajado en México? Desde mucho tiempo. ¿Cuánto se ha trabajado en Belice, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador? Porque son lugares que el Señor habló claro. ¿Y hemos visto su obra? Sí, la hemos visto. Dios puede hablarle a usted de grandes cosas. Señorita, puede hablarle que le va a dar un gran hombre, que va a ser una bendición para su vida. Pero si usted no hace nada, si no ora por eso, si no paga el precio por eso, viene cualquier desubicado y se la lleva. Y después se da cuenta que ese no era. Porque tiene que buscar a Dios y seguir el lineamiento establecido por Dios para no fallar. Bendito sea el Señor para siempre. Depende entonces de la voluntad nuestra, del esfuerzo nuestro para buscar a Dios, para que la mano de Dios sea la que hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Es la mano de Dios.
definitivamente. Los profetas deben ser puestos a prueba y debemos probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Dice el apóstol Pedro en la segunda epístola, después de Hebreos, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire cómo dice esta palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La forma más correcta, transparente, más poderosa que existe para que Dios me hable a mí es a través de su palabra. Razones, una muy grande, que la palabra no necesita filtros. Si Dios me va a hablar a través de alguien, ese es un filtro. Y ese filtro puede estar sucio. Y ese filtro puede modificar, alterar lo que Dios le está hablando. En la palabra no va a encontrar usted filtros. La palabra está revelada, filtrada, santificada, purificada, en horno de tierra 7 veces. La palabra es pura, limpia, no tiene ninguna coyuntura, ninguna curva para dudar de ella. ¿Por qué este hombre de Dios está hablando de esto? El verso anterior dice: nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y eso fue el monte de la transfiguración, que el Señor le dijo a Pedro, Juan y Jacobo: vamos para arriba, vamos al monte. Y se los llevó, y estando allá se transfiguró su rostro, y dice que su ropa brillaba como el sol, su rostro resplandecía como el sol y no lo podían ver. Él está diciendo: nosotros estábamos allá, fuimos testigos, vimos eso, pero por si al caso vimos mal, oímos mal, tenemos la palabra profética más segura. Porque alguien le puede hablar una profecía y usted escucharla mal. Escuchar cosas que no le dijeron. Puede equivocarse, pero la palabra escrita, revelada, no necesita filtros y ya no tiene equivocaciones. Lo que hay es que escudriñarla y acomodar línea sobre línea, un verso allí, otro aquí, buscando el texto, el contexto, hasta tener la enseñanza plena de la palabra que necesita nuestras almas y nuestro espíritu. Y él está hablando esto. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el
lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hasta que Cristo regrese. Pero todo lo que se trata de profecías hay que filtrarlas, hay que discernirlas y hay que ver por qué no se cumplió o por qué se cumplió. Si era una profecía de juicio, porque esa es otra cosa que tienen los falsos profetas. Un falso profeta por cualquier cosa está maldiciendo. Le está declarando maldición. Inclusive, algunos no son profetas, pero copiaron la maldición de otros. Y algunos dicen, si no obedece, y si es una mujer, usted se va a volver lesbiana. Si no obedece, le va a caer esa maldición encima. Y si es hombre, si no obedece, se va a volver homosexual. Si no obedece, le va a caer un rayo encima. Le va a caer la maldición. Va a parar descarriado. Ninguno tiene facultad para estar sentenciando ni maldiciendo a nadie. Es el Dios Altísimo el que compró mi alma con su sangre preciosa. Y hay que discernir y no dejarse llevar de esas presunciones para confundir la vida y para que muchos se confunden y paran descarriados porque dicen, no, yo ya no quiero perseverar porque a mí alguien me declaró una maldición y estoy bajo maldición. Mire, yo le aclaro esto en el nombre del Señor Jesucristo. Que ninguna maldición podrá llegar a la vida de una persona que esté bajo la bendición de Dios. Ninguna maldición tocará su vida. Ninguna plaga tocará su morada. Si usted está bajo la bendición de Dios, no hay brujo, no hay hechicero, no hay diablo que lo toque, ni que lo maldiga, ni que lo intimida. Poder en la sangre de Cristo. Porque hay gente que asusta, le mete miedo a los demás. Y hay muchas congregaciones que obedecen porque el pastor que tienen, si no obedecen, los maldice. Él no tiene facultad para maldecir a nadie. A nadie. Y a nadie que esté bajo la bendición. El que está bajo una maldición, no hay que estarlo maldiciendo, ese ya tiene su maldición encima. Y nadie puede bendecir a alguien que está maldito. Son dos cosas muy claras, pero muy diferentes. El que está bajo la maldición, lo puede bendecir quien quiera. Y puede llegarle todos los días, yo lo bendigo. Bendigo su canasta de amasar, bendigo las tortillas, bendigo los frijoles, bendigo su trabajo, pero eso no le llega a esa persona porque está bajo una maldición. El único que lo puede bendecir es el Señor. El único que lo puede maldecir es Él. Él. Los seres humanos no. No. No y no. Es que mi madre me maldijo y me dijo que me iba a volver un sapo. Pues nunca se volverá sapo si usted es una persona que sirve a Dios y tiene la bendición de Dios encima. Ni serpiente, ni caballo, ni vaca, ni nada de eso. No acepte esas maldiciones de nadie. Poder en la sangre de Cristo.
Aleluya. Tenemos esa palabra profética más segura y tenemos que cuidarnos porque abunda la profecía manipulada. Hay profecías que son manipuladas. Sí, hermano. Hay gente que le dice a otro, mire, vaya y le dice a través de una profecía esto y esto y esto y esto a fulano. Y va y le dice todo lo que el otro le pagó para que dijera. Manipulación. Manipulación. Busque el libro de Nehemías después del segundo libro de las Crónicas y encuentra usted allí un ejemplo muy claro acerca de esto. Después del segundo libro de las Crónicas está Esdras y después de Esdras está Nehemías, el capítulo 6, el versículo 12 al 14 y dice lo siguiente, hermano. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque hay profecías contra usted y contra mí que no son de Dios. Mire, hablaba contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Esa es la profecía manipulada, sobornada. Le pagan para que vaya y le dé un mensaje. ¿Sabe que hay falsos profetas, falsas profetizas que viven de eso? A cualquiera que ven le sueltan una profecía, pero es manipulada. Manipulada. Recientemente me enteré de un caso de una pareja. Ella estaba plenamente convencida en su rebeldía de asistir a un sitio, pero el hombre no. El hombre dijo, yo ahí no voy a asistir. Entonces prepararon la profecía. Prepararon el mensaje falso. Invítelo. Dígale que por lo menos venga una vez. Y llegó el hombre al culto y de una vez, como ya estaba el arreglo hecho, fue la falsa profeta y le dijo, siervo mío, te estaba esperando que vinieras para decirte que este es el lugar donde debes estar. Y si te vas de aquí, la maldición te va a alcanzar. De una vez quedó el hombre hecho un tonto. Dios no trabaja así, hermano. Dios no trabaja así. Dios no habla así. Profecías manipuladas por soborno o por manipulación sentimental o manipulación. Mire cuántos casos se han dado en congregaciones que viene un falso profeta de esos y llama a un hombre y le dice, le tengo la mujer que era mi voluntad que usted tuviera. La que tiene no es. Imagínese usted. El otro queda todo turbado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque Dios me está hablando que allí me tiene otra. Y como son demonios, porque para hacer eso hay que estar endemoniado. Esas personas que actúan así tienen demonios adentro. Y son los espíritus de engaño los que hablan. Y la persona queda impactada
Y dice, ¿y qué hay que hacer? No, pues dejar esa, divorciarse de esa y casarse con esta. Y tal vez la otra le soltó un buen billete. Porque no era capaz de convencerlo, pero a través de una profecía lo convenció. Pero a toda luz, a la luz de la palabra, se mira que es falso, que Dios no obra así, que Dios no trabaja así. Sigamos leyendo. Y entendí que Dios no lo había enviado. Y eso es muy importante. Que usted entienda a quién le está hablando. ¿De quién? ¿De parte de quién? Mire, hermano, si yo hubiera creído cada vez que salía por allá a visitar a lugares, a hacer campañas, no faltaba quien se acercara para lanzarme una gran profecía. Pero en muchos casos no hay ni necesidad ni de meditar nada. Simplemente me está hablando el diablo, que el Señor lo reprenda. Simplemente lo que estoy oyendo no lo acepto. Porque hay gente, hermano, preparada por el diablo para engrandecerlo. Y para decirle, si se queda aquí, tendrás un gran ministerio. Por eso hay gente medio loca, que no saben ni dónde estar. Porque a través de profecías falsas, los vuelven tontos, los entontecen, los cautivan. Y se les meten espíritus de engaño, de mentira. Oiga lo que dice. Entendí que Dios no lo había enviado. Eso se llama discernimiento. Sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Verso 13. Porque fue sobornado para hacerme temer, así, y que pecase, le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Y luego dice, verso 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a estas cosas que hiciste. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de otros profetas que procuraron intimidarlo, infundirme miedo. ¿Se da cuenta? Hay gente que el enemigo los usa. No quiero decir que no hay profecía real y verdadera, pero lo primero que usted tiene que ver, quién la está hablando. Si es un lobo rapaz, una loba rapaz, hermano, creerle a una loba rapaz lo que está hablando es ser un ignorante totalmente de las Escrituras. Porque lo primero que hay que ver es qué tipo de persona, el testimonio que tiene. Sí, Señor, en lo que está, ¿qué está haciendo? ¿Cómo vive? No como vivió hace 20 años, no. ¿Cómo vive ahora? ¿Cómo vive? Y según su testimonio, ¿se cree o no se cree? Y este hombre está en oración, clamando a Dios y diciéndole, Señor, acuérdate, acuérdate de Sanballat, acuérdate de estas cosas, de Noadías, profetiza,
y de los otros profetas, porque eso ha existido, hermano, que profetizaban para infundirme miedo, para decirme que me fuera, asustándolo con maldiciones. Si usted anda rectamente delante de Dios, no le crea a nadie que vaya a maldecirlo. A nadie le acepte eso. Ni siquiera en la mente. Tan pronto empiece usted a oír una cosa de esas, empiece a reprender en su mente: Señor, te reprenda, Satanás. No te recibo eso. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Mire, hermano, hay otro ejemplo importante que está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Glorificado sea Dios. Alabamos a Dios, hermano. Capítulo 22 del primer libro de los Reyes, versos 6 al 8. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, escuche el número, 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad, o la dejaré. Y ellos le dijeron: sube, porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Note esto, note esto. Todos los 400 no eran 4. Era un coro de voces proféticas terrible, hermano, impresionante. 400 diciendo lo mismo. A cualquiera confunde. A cualquiera que no tenga el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, no. A ese no. Ese no se come una pastilla venenosa. ¿Sabe que allí estaba Josafat? Pero Josafat era un hombre temeroso de Dios. Y cuando escuchó eso, que todos los profetas le decían: sube, porque Jehová la entregó en tu mano, era mintiendo, era falso. ¿Sabe qué quería Dios con él? Llevarlo a la batalla para cortarlo, porque era un perverso. Pero sus profetas lo halagaban y lo empujaban y lo encumbraban como un gran siervo de Dios. Y era un gran criminal. Era un perverso. Ahí estaba Josafat. Estaba. Y el verso 7 dice: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Mire esto. Por el cual consultemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón. Note ese desfase, un desfase total. 1 contra 400. Y eso solamente está hablando de los profetas de Baal que servían a Acab. Faltan los de Acera que servían a Jezabel. Pero oiga esto: 1 verdadero contra 400 falsos. ¿Y qué le dice? Sí, hay aquí algún profeta de Jehová. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Inla,
mas yo le aborrezco. Yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien. ¿Entiende usted algo? ¿Entiende usted algo aquí? Que el verdadero hombre de Dios nunca le va a hablar de cosas buenas al perverso, al malo. Nunca. Mire, hay gente que quieren que a un lobo rapaz se le diga siervo de Dios. No, señor, es lobo rapaz. Otros quieren que a un borracho se le diga borrachito. No, no es borrachito, borracho. Un drogaditito. ¿Qué es esos diminutivos tan raros? No es un drogaditito, es un drogadicto degenerado que si no se convierte a Cristo se va a perder. Pero ¿quién es el que habla así? El que tiene la verdad. No la vende ni la tuerce. Va a hablar la verdad. Sea quien sea y a quien sea. Le va a hablar la verdad. Ah, pero es que como le voy yo a hablar la verdad, se va a enojar si es mi hijo, mi hija, si es mi mamá. ¿Qué me importa? Así sea su papá, su hijo, su hermano, quien sea. Hay que hablarle de parte de Dios lo que Dios dice. ¿Qué decía este hombre? Yo lo aborrezco, yo no lo puedo ver, porque cada vez que me habla, me ofende. Cada vez que me habla, me ofende. Y hermano, de eso esté usted 100% seguro, que todo el que ande mal, cada vez que se predica esta palabra, lo golpea. Aunque el predicador no quiera, y aunque yo quiera darle las vueltas que quiera y las curvas que quiera, la palabra lo va a golpear, porque la palabra está en contra del pecado, de lo corrupto, de lo inmundo, de lo inmoral. Definitivamente, definitivamente. ¿Qué le dijo Josafat? Le dice: al rey de Israel, no hable así. El rey, no hable de esa manera, porque este otro sabía que era el único profeta de Dios que había en ese momento. No hable así. ¿Qué era lo que había hablado? No, yo no quiero, no lo quiero, lo aborrezco, lo odio. Porque si lo traen, me va a hablar mal. Y de hecho, porque el hombre de Dios no se deja comprar ni vender. No es una mercadería barata ni de paca. Alabado sea Dios. Aleluya. Nunca me profetiza bien. Imagínense ustedes. Pero los 400 sí le decían: sube, siervo de Dios. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Y dice la palabra que definitivamente Micaías le mandaron un oficial del gobierno para hablarle a él y para decirle: mire, todos los profetas aquí hablan muy bien de Acab, muy bien, sea la palabra suya igual que la
de uno de ellos y te vas a evitar de problemas. Eso es soborno. Eso es manipulación. Quisieron manipularlo. Pero dice el verso 14, que lo puede leer conmigo. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El que tiene la verdad no necesita ni venderse, ni dejarse manipular de nadie. Nadie debe manipular a alguien que tenga la verdad. Y el que tiene la verdad no va a negociar con ninguno. Alabado sea el Señor. La palabra nos habla en el capítulo 18 de este mismo libro, primero de Reyes. El verso 19 dice la escritura: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Oiga esto: los 450 profetas de Baal eran los de Acab, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Está viendo usted eso? Eran 850 profetas. Hermano, eso es mucha gente. Los 450 comían de la mesa del rey. Y los otros 400 comían de la comida de Jezabel. ¿Usted sabe cuántas cocineras tenían que haber para cocinarle desayuno, almuerzo y cena a 850 falsos que vivían en el palacio? Y que uno solo se levantó de parte de Dios y fue sin vender el mensaje, sin dejarse coaccionar, sin dejarse manipular, hablar la verdad. Claro, le costó unos puñetazos por la cara, le costó la cárcel, lo pusieron en ayuno, le asignaron una comida, una receta de pan y agua. Pan y agua en la mañana, pan y agua en la tarde, pan y agua en la noche. ¿Qué hiciera usted con un francés de esos y un vaso de agua desayunando? Poco de levadura y una harina ahí medio cruda y tomársela. Pero esa fue la disciplina que le pusieron a aquel hombre por no haber torcido la verdad. Bendito sea Dios. A Dios sea la gloria. Y el verso 20 dice: entonces Acab convocó todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Allí los reunió. Y no tenemos el tiempo para escudriñar todas estas cosas, pero usted sabe que allí se retó a los verdaderos de Dios, y en medio de los 850, uno solo también, que era Elías, sacó la cara por el Señor. Y él mismo dice: aún han quedado, el Señor le dice a Elías, han quedado 7,000 rodillas que no han doblado, no se han doblado ante Baal. Y por eso es que en Romanos 11:5 el contexto dice: aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. A Dios sea la gloria por siempre. Ha quedado un remanente escogido por gracia.
Qué bueno es Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? A Dios sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria. Ya voy terminando. ¿Me dan esos minutitos que faltan? ¿O tienen mucha hambre? ¿Cuánto me dan esos minutitos? Busque lo que está escrito en Lamentaciones, capítulo 2, verso 14. Mire cómo dice la palabra. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te profetizaron vanas profecías y extravíos. Oiga esto. Los profetas falsos ven, estoy leyendo el capítulo 2, verso 14 del libro de Lamentaciones. Los profetas falsos veían locura y vanidad y les predicaban, les predecían, les hablaban vanidades, locuras, pero no descubrieron el pecado, y esa es la clave. Cuando no se predica la verdad, el pecado no es descubierto. Por eso las congregaciones donde tienen un ministro de culto flojo, cobarde, el pecado está ahí y nadie lo descubre. La mundanalidad está ahí y nadie la descubre. Nadie descubre el robo, nadie descubre el adulterio, nadie descubre la fornicación, nadie descubre las divisiones, los pleitos, los celos, las contiendas, nadie los descubre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay falsedad en la predicación. Donde no se aplica el mensaje contra el pecador, el pecado no es descubierto. Ahí está el mentiroso, tranquilo. Ahí está el ladrón, tranquilo. Ahí está el perezoso, tranquilo. Ahí está el desobediente, tranquilo. Ahí está hasta el borracho, tranquilo. Sale del culto y se mete en su borrachera, pero está tranquilo porque allí no se habla de borrachos. Note lo que dice. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Y cuando no se descubre el pecado y se combate el pecado, la gente cae en la cautividad, es decir, en la esclavitud. Porque no hubo quien le descubriera eso. Quien le hiciera ver que esa amistad que tiene, que ese compañero de fórmula para arriba y para abajo, no le conviene. Eso lo descubre cuando se enseña la palabra. Se descubre el pecado. Se confronta al pecado y al pecador. Bendito sea Dios para siempre. Deuteronomio capítulo 13. Bueno, vamos a dejar ese ahí. Mejor busque Primera de Corintios capítulo 14 y les doy una explicación importante de esto. Primera de Corintios 14. Alabado sea el Señor. El versículo 3 dice, esto es para el tiempo que vivimos. Pero el que profetiza habla a los hombres. Note cuál es el propósito de la profecía. Habla a los hombres para edificación. Segundo, exhortación. Tercero, consolación. Note este detalle. Aquí no dice que habla a los hombres para maldición. Si usted oye a alguien que le decretó una maldición a través de una profecía,
ese es un profeta falso. Y así no sea, no sea profeta. Puede ser un pastor falso, evangelista falso, maestro falso, declarándole y decretándole maldiciones a la gente que no tienen facultad para hacerlo. ¿En qué basan eso? Y si es una profetisa, un profeta que está profetizando maldiciones, no es de Dios. La profecía tiene que edificar. La persona que escuchó el mensaje quedó edificado, no confundido y desbaratado. Hay gente que después de hablarle un mensaje, como ese hombre que recibió ese mensaje, si te vas de aquí, la maldición te va a alcanzar donde se meta. Entonces ahora tienen un conflicto porque él no quiere estar allí, pero le profetizaron que tenía que estar ahí, si no había una maldición que le iba a alcanzar. La profecía es para edificar, no para destruir ni desbaratar a nadie. Segundo, la profecía es para exhortar. Exhortar es llamar al arrepentimiento de la persona. Exhortar es llamarlo a que ore, a que busque a Dios. Exhortar es llamarlo a que consagre la vida. Exhortar es llamarlo a que no le ceda al diablo el terreno que tiene. Y tercero, consolar. Dios puede traer una profecía a alguien sin saber nada, nadie, y traerle una profecía de consolación y hablarle al Señor cosas que nadie sabe sino solo Él, y consolarlo y alentarlo, no destruirlo ni desbaratarlo. A Dios sea la gloria. Por eso es que hay que escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. En ellas tenemos la vida eterna. Y ahí mismo, el capítulo 14, verso 29 y verso 33. El verso 29 dice la palabra: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Está oyendo? Si alguien se levanta públicamente a dar una profecía, 14:29 estoy leyendo. Si alguien se levanta a dar una profecía pública, usted debe poner sus oídos y debe escuchar y debe discernir en el espíritu si eso que está diciendo está acorde con la Biblia. Si no está acorde con la palabra, no es de Dios. Descártelo. Alabado sea el Señor. Porque puede el diablo venir a decirle que ante usted tienen que doblar las rodillas. Señor lo reprende. O sea, hay muchas cosas que son fáciles de discernir y otras un poco complicadas, pero el Espíritu de Dios nos da ese discernimiento. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan 4, y estoy finalizando, 1 de Juan capítulo 4 verso 1. ¿Por qué le digo? Porque aquí dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos una tarea grande de estar probando los espíritus si son de Dios, porque son muchos los que han salido por el mundo. De iglesia en iglesia van falsos profetas, falsos evangelistas,
profetas descarriados, evangelistas descarriados, y lanzan profecías y lanzan cosas que a la gente les agrada, que le agrada la carne. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos guarde de falsos profetas, de lobos rapaces. Esa debe ser una oración constante, hermano, permanente. Por todas partes vamos a encontrarnos con falsos profetas. Hay gente que lo invita a una reunión de oración, ya planificada la mentira, la trampa, y cuando llega, de una vez viene la profecía y dice: ay, qué bendición, me hubiera perdido este culto de oración en la casa de la falsa profeta. La mayoría de esas falsas profetas y falsos profetas lo llevan a la casa. Yo vi en la colonia esta del Milagro hace años, visité porque me citaron a una casa, y cuando entro veo que allí tenía un altar puesto. Yo le dije: ¿esto qué es? ¿Un templo o es un centro de brujería o qué es? Y me dijo: no, es que aquí se manifiesta Dios y todo el que entra aquí se le da una profecía, solo que tiene que dejar en ese canasto la ofrenda. Y yo me quedé viendo y le dije: pues yo ni ofrenda ni profecía quiero. Yo aquí no ofrendo ni un centavo. Esto parece más brujería que otra cosa. Y de hecho, que era una bruja con Biblia, invitaba a los creyentes y todos salían allí con una gran revelación según ellos. Era una bruja, tenía su centro, pero era evangélica, porque hay brujos evangélicos también. Señor los reprenda. Hay hechiceros evangélicos, hay satanistas evangélicos infiltrados en las iglesias. Por eso hay que enseñar estas cosas, para que el pueblo sepa. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Usted que me escucha a la distancia, si usted asiste a una iglesia donde no le hablan la verdad, donde siempre todo es bendición sin precio, todo es cielo sin padecimientos, salga huyendo, porque ahí no está Dios, ahí está el diablo engañando, destruyendo la vida de las personas que se congregan en ese lugar. Si no le hablan la verdad y usted hace lo que le da la gana y nadie le llama la atención, se viste como quiere, vive como quiere, habla como quiere, termina el culto y se va a una discoteca, va a parrandear y vuelve al culto de la noche, al templo, y nadie le dice nada, salga huyendo, porque va más para el infierno que para otro lado. Salga huyendo, escape por su vida, no mires tras ti durante todo el camino. Que Dios lo bendiga y lo ayude. Póngase de pie y levanta sus manos y le da gracias a Dios.